El género más común de las aves, como piojo mordedor, orden Malófaga, ¿sí? Hablamos de el género Menopon galline, que afecta a aves domésticas en general, incluyendo gallos de pelea, aves de combate, patos y palomas. Se localiza en plumas y alrededor de la cloaca. Un color amarillento con dos lóbulos laterales de 2 milímetros. Nuevamente la cabeza marca la diferencia. Semeja la forma de un gorro francés, la cabeza de estos piojos. Pero cabe mencionar nuevamente la presencia de estructuras como cabeza, con formas para la identificación de estas estructuras, cabeza, tórax, donde se insertan las patas, 3 pares de patas, y el abdomen. Siempre la cabeza mucho más ancha en relación a el tórax y el abdomen. Otro piojo de importancia en medicina veterinaria es el género Chelopistes, en la especie Melagridis. Como especie afectada tiene a pavos, guajolotes, principalmente. Se localiza entre las plumas en la parte baja del cuerpo. Estos presentan un color café oscuro, con 4 prolongaciones externas en su cabeza, 2 externas grandes con filamento, 2 internas sin filamento, manchas oscuras en el abdomen. Este piojo es característico debido a la forma nuevamente de su cabeza. Otro piojo de importancia en medicina veterinaria es el género Goniodes gigas. Este tiene como principal especie afectada a gallinas y palomas. Se localiza entre el cuerpo y las alas del animal. Nuevamente hablamos de una cabeza ancha en relación al ancho de su cuerpo, característica de los piojos del orden Malófaga. Otro piojo de importancia veterinaria es el piojo Trichodectes canis. Este tiene como especie afectada a los caninos, ¿sí? Se localiza en superficies corporales. Es muy parecido a Damalinia, al género Damalinia, por su cabeza ancha y sus lóbulos laterales. Una cabeza hexagonal, un abdomen abultado y un tórax corto. El otro piojo mordedor de los perros es del género Heterodoxus spiniger. Tiene como especie afectada, como dijimos, a los caninos. Es un piojo también masticador, muy parecido al menopón de las aves por sus lóbulos laterales. Aquí cabe mencionar que los piojos son específicos de especie. Hay que recordar esa parte, la especificidad de especie. El otro piojo mordedor de las aves, recordando también que las aves solamente poseen piojos del orden Malófaga, es decir, piojos mordedores. ¿Sí? Este piojo afecta a palomas. Se localiza entre las plumas, ¿sí? Principalmente en la cola y las alas. La parte de la cabeza, a pesar de ser un piojo muy angosto, ¿sí? Siempre la cabeza será más ancha que el ancho de su cuerpo. Pasamos a los piojos del orden Sifunculata o Anoplura. Estos piojos, ¿sí? En el caso de Hematopinus suis, tiene como especie afectada a algunas especies domésticas, pero en el caso del género Hematopinus, ¿sí? Puede afectar a otras especies. Hablamos de Hematopinus suis, particularmente para los cerdos. Hablamos del Hematopinus acini para los equinos. Hablamos del Hematopinus euristernus para el caso de los bovinos. Nuevamente recordamos que los piojos son específicos de especie. Localización es principalmente en superficies corporales, especialmente alrededor de la espaldilla, en las axilas y en la región inguinal de estos animales domésticos mencionados. Otro piojo de tipo chupador es el Linognathus. Especie afectada principalmente pueden ser bovinos, pueden ser cabras, pueden ser perros, ¿sí? Y esto va a depender de la especie. Linognathus vituli es el piojo de los bovinos,
¿sí? Linognathus ovilus y pedalis, piojo azul de las cabras y de los borregos. Linognathus stenopsis también. Y en el caso de los perros, la especie de Linognathus es Linognathus setosus. Estos se localizan en superficies corporales de mayor temperatura. Recordemos que estos son piojos hematófagos. Su principal sustrato es la sangre. Su sustrato de alimentación es la sangre. Y recordemos que aquí en este caso, la cabeza es mucho más angosta en relación al tórax y al abdomen. Pasamos a otra clase, dentro de la clase insecta, pasamos a otro orden, el orden Siphonáptera. Estos son insectos sin alas, son pequeños, ¿sí? Cuerpo aplanado lateralmente, a diferencia de los piojos, que son aplanados dorsoventralmente. Estos son aplanados lateralmente, con piezas bucales de tipo picador, chupador, patas largas, robustas, y el tercer par de patas principalmente adaptado para el salto. Estos presentan metamorfosis completa. Es decir, tienen fases de adulto, fases de huevo, fases y estadios larvarios, 3, y en el caso de estas pulgas, bueno, encontramos ya posteriormente un estadio pupal y posteriormente a partir de ese estadio se desarrolla el insecto adulto. En este orden Siphonáptera podemos observar la clásica morfología de un insecto: cabeza, tórax, abdomen, 3 pares de patas, espiráculos respiratorios localizados principalmente en el abdomen, una gran cantidad de sedas o cerdas en su cuerpo, ¿sí? En el caso de las hembras, una espermateca, es decir, un almacén de espermatozoides, y en el caso de los machos, un edeago. Acabo de mencionar aquí que hay un dimorfismo sexual. En el caso de estos organismos presentan estructuras sensoriales como sería el pygidium o sensilio. En la cabeza encontramos estructuras de identificación morfológica y taxonómica. Estas estructuras corresponden a proyecciones quitinosas en la parte genal y en la parte pronotal, denominados tenidios. Esos tenidios, ¿sí?, son proyecciones quitinosas que tienen diferencias morfológicas de acuerdo a el género y la especie. Aquí los observamos, estructuras denominadas tenidios. Tenidios genales y tenidios pronotales. Los géneros que dan lugar a estos insectos, en estos pulgas, son el género Tenocefalides canis, Tenocefalides felis, ¿sí? Estos géneros Tenocefalides son específicos de ciertas especies de animales domésticos, aunque guardan una condición que se llama heteroespecificidad. Es decir, si la pulga adulta se alimenta de algún mamífero, puede adaptarse a alimentarse de otro. Entonces, sí, efectivamente son parásitos de mamíferos, pero pueden alimentarse de otra especie. Se localizan en superficies corporales durante la alimentación, principalmente. Estas pulgas, ¿sí?, dijimos que presentan piezas bucales especializadas en la punción y succión de sangre, es decir, son hematófagas. Además, la reacción al piquete de la pulga no se deja esperar. También podemos encontrar la llamada DAPP, es decir, dermatitis alérgica al piquete de la pulga, que se explicará posteriormente en las clases de teoría. Otros géneros de pulga que afectan a los animales domésticos, particularmente a las aves, ¿sí?, es el género Echidnophaga gallinacea, afectando a aves domésticas, ocasionalmente a algunos mamíferos. Se localizan básicamente en áreas desprovistas de pluma, como podrían ser cresta,
barbillas y alrededor de los ojos. Si observamos la morfología, particularmente en la cabeza de estas pulgas, observamos la ausencia de tenidios, tanto genales como pronatales, y una cabeza mucho más angulosa. Esta pulga, como decíamos, puede afectar también a otros mamíferos. Se han observado principalmente en las orejas, por ejemplo, de los gatos, con cierta frecuencia. Como dijimos, en el caso de las aves, en la cabeza o zonas desprovistas de pluma, ¿sí? Cresta, barbillas o alrededor de los ojos. El diagnóstico de estos organismos es importante la observación directa de los mismos. Esto tiene una importancia clínica, es decir, corresponde a la signología clínica. Aunque esto no es concluyente, es importante el examen de capa y pelo, colectar estos ectoparásitos con pinzas o algodón con alcohol éter. ¿Para qué? Para su observación posterior, ¿sí? En el microscopio estereoscópico o compuesto, para observar particularmente estructuras de la cabeza. Aquí es muy importante en esta clase insecta verificar en las estructuras de la cabeza. Cabe mencionar que estos organismos tienen importancia en salud pública, ya que pueden transmitir algunas enfermedades, tanto bacterianas como de otra índole, por ejemplo, de tipo viral. Con esto concluimos la parte del laboratorio correspondiente a generalidades de piojos y pulgas. Clase insecta.